a este encuentro. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Y alguien me puede decir por el chat? Perfecto. Gracias. Ahí, los valientes, las valientes con la cámara. Así no estamos hablando solas con Juli. Y nos miramos entre nosotras, aparte, porque realmente necesitamos una mirada. Pero la tenía Juli. Gracias. Igual, nada, era un chiste y pueden estar como quieran. Bueno, esperamos unos minutitos. Buenas tardes, ahí están saludando. Vamos a esperar unos 2 minutitos, que se va sumando gente. Mientras tanto, bueno, gracias a Matercel, con Matercare, que tenemos este espacio, ¿no? Tan importante para hablar de ESI en la segunda infancia. Bueno, ¿qué les parece siendo y 1 minuto arrancamos? Ahí, así vamos a usar todo el espacio que tenemos, ¿no? Y vamos a poder aprovechar todo este tiempito que tenemos. Bueno, les contamos, nosotras somos yo, Cecilia Borghetti, junto a Julia Hola, Santequia. ¿qué tal? Bueno, ambas somos psicólogas, sexólogas clínicas y educadoras sexuales. Somos coordinadoras de sexología actual, nos pueden encontrar en nuestro Instagram, @sexologiaactual, y ahora nos vamos a echar un poquito de flores. Somos autoras de 2 libros, de Yo Pregunto, de la editorial Chirimbote, y de uno que es más nuevito, que se llama Género, Diversidades Sexuales, y ESI, de la editorial Bonum. Así que bueno, hecha la presentación, vamos a comenzar con este espacio de intercambio. La idea, ustedes saben, tenemos un tiempo establecido, vamos a estar aproximadamente 45 minutos, 50. Entonces vamos a aprovechar al máximo para hablar de estos temas que tanto nos interesan, me parece. Somos un montón de personas, ¡wow! Está buenísimo eso. Seguimos viendo personas que ingresan, qué lindo. Celebramos este espacio para estar hablando de sexualidad de verdad, ¿no? Que durante tanto tiempo no pudimos hacerlo. Pero bueno, vamos a comenzar de la siguiente manera. La realidad, gracias, ahí están comentando de que Yo Pregunto, les agradecemos un montón. Qué bueno que sirva, esa es la idea. La realidad es que vamos a tratar de hacerlo dinámico. No trajimos ningún power, en realidad dijimos, bueno, empecemos a hablarles, porque realmente lo que necesitamos es esto, ¿no? Cotidianizar los temas de la sexualidad. Nosotras somos mamás, ambas, entonces nos pasan, yo también soy docente, ahora no estoy ejerciendo, pero ejercí, entonces nos suceden un montón de cosas donde nos encontramos sin respuestas, donde no sabemos bien qué decir, nos incomodamos, porque aún el tema de la sexualidad sigue siendo un tema tabú, ¿verdad? Estamos deconstruyéndonos día a día, pero sigue siendo un tema tabú. Juli, ¿me querés decir algo? Bueno, más en la infancia, ¿no? Como más se trata de la sexualidad de las infancias, me parece. Tremendo. Pero bueno, por eso acá estamos celebrando este espacio. ¿Y saben qué? Nos empezaría a gustar hablar de la sexualidad. ¿Qué es el término sexualidad? Porque escuchamos un montón de definiciones, ¿no? Y a veces algunas erróneas, a veces no tenemos demasiada información o tenemos una definición muy acotada de esto, porque probablemente me equivoque, pero si yo ahora les preguntaría, ¿cuántas de las personas acá presentes recibieron educación sexual integral? ESI, o alguien les habló de la sexualidad, probablemente, ahí me hacen algunas caritas, pocos y pocas de nosotros, ¿no? Pero hoy, las nuevas generaciones, las infancias, las adolescencias, vamos a cambiar la historia, estamos cambiando la historia.
gracias a, ¿no?, a la sanción de la ley 26.150 de la ley de ESI. No les voy a hablar de la ley de ESI, no se preocupen, porque si no sería como un poco, bueno, es para otro encuentro, está buenísimo, pero es para otro encuentro. Pero sí un pantallazo, ¿no?, que se sancionó en el 2006, que ya lleva algunos años, que algunas instituciones todavía miran para otro lado. Pero también hablamos de la importancia de la ESI en casa. ¿Qué pasa en casa? Porque muchas veces, ¿no?, le echamos la responsabilidad a las escuelas, a los jardines, pero bueno, hay que empezar por casa también. Y para eso empezamos hoy a tener herramientas. Es importante diferenciar dos cuestiones: la definición de sexualidad de genitalidad. Porque ustedes fíjense, pocos tuvimos acá, de los que hacíamos caritas que no, tuvimos educación sexual en las escuelas. Y si alguien nos hablaba de algo, nos hablaba de la reproducción. Si teníamos un poquito de suerte, nos hablaban de nuestros cambios, ¿no?, cuando llegábamos a la adolescencia, y decían que se ensanchaban las caderas, y crecían los pechos, hasta por ahí nomás, hasta por ahí nomás. Pero nadie nos habló demasiado del placer, de la intimidad, y sepamos que hoy, felizmente, el concepto de la sexualidad es un concepto mucho más amplio. Nos habla, fíjense, del placer, de la intimidad, de la autoexploración, del conocimiento de mi cuerpo, del cuerpo de las otras personas, de cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad, de los derechos reproductivos y no reproductivos, de las infecciones de transmisión sexual. Nos habla de y puedo estar así repitiendo más conceptos y palabras todavía que engloba este concepto de la sexualidad. Pero claro, en realidad, educación sexual integral. Nosotros damos talleres en escuelas y tenemos las reuniones con las familias. Y esta palabrita sexual asusta, ¿no? O sea, sexual, porque justamente nos enseñaron muy poco sobre este concepto amplio, entonces siempre lo relacionamos con la genitalidad, con el sexo. Y tenemos que saber que el concepto de relaciones sexuales también están dentro de este concepto amplio de la sexualidad que ya les nombramos. Ahora, dos cositas muy importantes que creo que poco nos enseñaron, o por lo menos a mí no. Nos hablaban de este concepto de sexualidad como algo innato, ¿no?, como un poco como este instinto animal. Y en realidad nosotros somos seres humanos atravesados por la cultura, que tenemos miedos, que tenemos vergüenza, que no sabemos bien cómo hacer las cosas, pero nadie nos dijo esto. Entonces parecería que tenemos que ser adivinos y adivinas. Y así llegamos a la adultez, porque nadie nos enseñó. Pero momento, para eso estamos acá, para poder enseñarle ese peque, para poder decirle, vos no tenés que saber todo, pero en todos los aspectos de la vida, ¿no? Vos no tenés que saber todo. Y si me preguntan algo y no lo sé, demostrar también ignorancia. Mirá, mamá, papá, abuela, quien cuide, no sabemos, pero lo vamos a averiguar juntos. Entonces el compromiso es establecer estos puentes de confianza, ¿verdad? O sea, que sepan que hay alguien escuchando, pero que podemos no saber todo. Entonces, la sexualidad es, escuchen, construida y aprendida día a día. Sí, tengo 44 años, sigo aprendiendo. Y miren que nos formamos y estudiamos, pero seguimos aprendiendo de la sexualidad día a día. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque esto, nosotras les comentamos que somos sexólogas clínicas, después llegan a la adultez, a los consultorios, con muchos mitos, con muchos tabúes, con muchas frustraciones, con mucha angustia, con poco placer, porque nadie nos habló de placer. Entonces, aquí está. Bueno, pero en este sentido, Ceci, es un poco lo que buscamos cambiar, ¿no? En relación a lo que queremos transmitirle a nuestros alumnos, alumnas, a nuestros hijos, hijas, ¿no? Como esta idea de poder, digamos, desde el cuidado, poder también transmitir que lo relacionado a la sexualidad está relacionado a algo lindo, a que pueda tener una connotación positiva que para tanta gente adulta hoy no tiene por la educación que recibió, esto que decía Ceci, ¿no? Claro, por eso
tanto énfasis le ponemos a la palabra placer? La palabra placer, porque probablemente nos hablaron, como dice Julio, mucho de los cuidados, ¿no? Pero del placer no. Pero nosotros sí vamos a empezar a hablar. Desde la autoexploración, ¿no? Cuando los vemos que se están autoexplorando, más pequeñitos, empiezan, y bueno, como poder habilitar eso, y decirle que sí, que es algo lindo, que da cosquillas, pero que se hace en la intimidad. Ahora, con respecto, vamos a hablar de la segunda infancia, ¿sí? Más o menos, la etapa de la segunda infancia va de los 6 a los 11, 12 años, es antes de entrar en la adolescencia. Para que nos situemos nuestras cabecitas, cuando nosotras vamos a ir hablando es distinto que hablar de la primera infancia. Entonces, vamos a estar hablando de esa franja etaria. Lo que nos sucede muchas veces es que cuando nos preguntan, tenemos cierto temor a dar respuestas, ¿no? Porque claro que sí, nosotros no tenemos ciertas herramientas, no las sabemos, o tenemos la inquietud de, pero ¿hasta dónde? Porque sí nos han enseñado, yo les contaba que soy docente, no contestes más de la cuenta, no te pases de la información. Entonces, ¿saben muchas veces lo que hacíamos o lo que seguimos haciendo en casa por miedo? No hablamos, hacemos silencio, nos sonrojamos. Pero ¿saben qué? Si yo me quedo ahora frente a todos ustedes están leyendo, ustedes seguramente sus cabecitas se aparecen con globitos y puedan tener un montón de pensamientos. ¿Qué está haciendo esta dinámica que hizo no me gusta, me incomoda? O nada, o está pensando en lo que va a decir ahora. Sí, también. Pero nuestros silencios, nuestro cuerpo, nuestro lenguaje corporal habla un montón. ¿Vieron cuando dicen eso? Habla más que 1000 palabras. Sí, realmente, transmitimos un montón con el cuerpo. Entonces nos enrojamos, o a veces lo que hacemos es desviar la información. Nos hacemos los distraídos y las distraídas. Pero las niñeces, las infancias, necesitan información clara, adecuada a la edad, ahora vamos a hablar, adecuada a la edad, pero verdadera, verdadera, aunque tengamos temor. No pasa nada, escuchen. Si nos hacen una pregunta y con toda la ansiedad que tenemos allá vamos y nos dimos cuenta que hablamos de más, probablemente ese niño, ¿saben lo que puede llegar a pasar? Se va corriendo. No le interesa más, no nos escucha hasta un cierto momento, porque aparte va a escuchar lo que su cabecita puede procesar en ese momento. Y acá, en esta etapa, también estamos parados en momentos diferentes. Vamos a ir, ustedes van a ir viendo que vamos a ir trazando algunas diferencias, no es lo mismo un niño y una niña de 6 años que uno de 11. Es distinta la información. Pero, ojo, lo vamos a decir acá y probablemente lo repitamos. No vamos a estancarnos en edades, solo les vamos a dar unos aproximados porque sabemos que les gusta y que necesitan como la guía. Pero es muy importante que sepan que lo que nosotras decimos va a depender siempre de ese niño, de esa niña que tenemos enfrente, de su nivel de curiosidad, ¿sí? Porque probablemente nosotros les digamos, bueno, esta sería una respuesta, una sugerencia para los 8 años. Bueno, pero ustedes piensan en sus peques y dicen, bueno, ustedes ténganse confianza en ustedes mismos y mismas. Ténganse confianza. Con la verdad llegamos muy lejos. Y ustedes piensen algo súper importante de la ESI, y ya pasamos a la primera sección de este bloque, donde se presentaban los temas que íbamos a estar hablando. La ESI sirve mucho para prevenir algo de lo que no queremos hablar, que es del abuso sexual en las infancias. Fíjense la importancia de nombrar las partes de nuestro cuerpo por el nombre verdadero. Entonces, fíjense si no tenemos que celebrar que exista la ESI, ¿no? Y recordar que somos seres sexuales desde que nacemos, inclusive nosotros decimos desde la gestación, hasta nuestro último día en este mundo terrenal. Pero, claro que sí, tiene distintas expresiones a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿vamos bien? Voy rápido. Me gustaría... ¿Vamos bien? Bien, ahí veo algunos... Bueno, porque a veces vieron como
Gracias. En el afán de darles toda la info que les trajimos, a veces, me acelero un poco. Juli, Me sí. acordé de una anécdota que me vino ahora en relación a esto que vos decías, que contabas de, bueno, vamos a tratar de ir con la verdad y de no escatimar información o de no pasarnos, pero que si nos pasamos no pasa nada igualmente, ¿no? De una mamá que conozco hace muchos años, esta anécdota me dice, no, me preguntó qué es el sexo. Que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y yo, bueno, como que se quedó ahí con eso y empezó a como investigar, a ver cómo puedo hacer, qué hago, qué le digo. Y de repente dijo, ¿viste en los aeropuertos? Le dice la nena. Que vos, aparte el ejemplo del aeropuerto, que vos está a la puerta y bueno, dice el dibujo de la nena, el dibujo del nene, bueno, sexo femenino y masculino de los baños. O sea, se metió en un berenjenal, se enrolló tanto, digamos. Después, bueno, un tiempo me contó esta anécdota cuando ya había pasado y me pidió que le prestara los libros que yo tenía de ES y bueno, y se empezó a meter un poco más como para poder realmente abordarlo, pero digamos, para el lado que disparó es como la imaginación de los adultos a veces va más lejos No. que la... O quizás, viste, o pensaba mientras lo hablaba, quizás nos enseñaron, pero pensaba en mí un poco, ¿no? Como este significado del sexo, de la palabra sexo, que tiene, la palabra sexo, no vamos a hablarles de esto, pero tiene como un montón de significados, ¿no? Y quizás este traslado desde el sexo tan binormativo, ¿no? Sexo masculino, sexo femenino, bueno, y ella dice, me vino eso en la cabeza, zafo, es lo primero que le digo, desvío y se le armó un lío ahí, ¿no? Pues se metió, Pero bueno, pero bueno, ante cualquier pregunta, digamos, que aparezca, digamos, me parece que está buenísimo poder tener un contexto, ¿no? O sea, vienen con esta pregunta, por ejemplo, por dar un ejemplo, como puede ser con cualquier otra, pero, bueno, ¿y vos qué pensás que es? ¿Dónde lo escuchaste? ¿No? Como que poder hacer una repregunta para tener un contexto, digamos, nos va a dar más información en función de qué podemos responder, porque como decía Ceci, la palabra sexo tiene tantas acepciones, ¿sí? Es como tan amplia que no viene al caso hoy, no lo vamos a hablar eso, pero es como por ahí, nada, no está pensando ese niño o niña nada que ver a lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? Excelente. O sea, entonces retomar los saberes previos para ver la base para dar una respuesta. No, frenar un poco, respirar, siempre decimos con Juli. Respiremos un segundo, nos tomamos un segundo para rearmarnos. Respiramos y repreguntamos. Eso nos da un montón de información, porque quizás a veces están preguntando algo que ya hablaba el Juli, pero nuestra mente dispara para cuestiones que tienen que ver con la adultez, que nada tiene que ver con lo que esa cabecita está pensando, y damos otra respuesta que nada que ver y nos metimos en un lío tremendo que no sabemos cómo salir. Perfecto. Pero ahora vamos a algo que es esas preguntas que nos incomodan. Les voy a hacer una introducción. Por ejemplo, me ha pasado en casa con niñas, de hecho con niñas invitadas, que vienen con ciertas preguntas, ¿no? Inclusive nosotras que trabajamos hace mucho tiempo en esto, a veces es esto, ¿no? Como rearmarnos y tomarnos un respirito. Pero, tiqui, 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 yo voy manejando, llevando a mis niñas a la escuela súper dormida, yo por lo menos, dormida, y de repente aparece la pregunta, Juli, ¿qué me pregunta mi niña? Mamá, ¿cómo llegó el hermanito de Juana a la panza de su mamá? 7:30 de la mañana. La verdad es que quiero correr, de verdad, 7:30 de la mañana, digo, Dios, ¿por dónde empiezo? Bueno, tranquis, podemos hacer algo que también, ¿sabes qué? Me encanta tu pregunta. Pero si no se sientan en ese momento, porque de verdad, o sea, hay preguntas que nos incomodan, por eso el título. Pero ¿sabes qué? Mamá, papá, abuela, tío, quien cuide, a quien le haya hecho la pregunta, me comprometo que cuando volvés de la escuela lo charlamos, ¿te parece? Y realmente lo hacemos, ¿eh? Y realmente lo abordamos. Lo abordamos como podemos, pero sí lo abordamos y no lo dejamos por fuera, ¿sí? Porque para que tengan confianza y que puedan preguntar. Pero bueno,
Ahí vamos con una respuesta más o menos. Ustedes, cada persona que está aquí presente, obviamente que va a armar su propia respuesta con la que se sienta cómodo y cómodo. Nosotros simplemente somos dos trabajadoras que trabajamos en educación sexual y vamos a dar ciertas sugerencias, porque muchas veces cuando uno googlea, ¿qué le digo a, no, mi hijo, mi hija que tiene tantos años, 7 años? Y te dicen, ya sabemos que Google, bueno, hay cosas buenas y cosas no tanto, pero dice, bueno, hay que hablarle siempre con la verdad, perfecto, ya lo dijimos, ir de a poco, perfecto, ya lo dijimos, y bueno, y ahí se quedó. Ok, ¿y qué le digo? ¿Pero qué le digo las palabras? ¿Cómo se lo digo? Bueno, entonces, un ensayo podría ser este. Estamos hablando de, de esta franja etaria que tienen tanta curiosidad, que está mejorando un montón su lenguaje, su comunicación. Fíjense, el grupo de pares, de amigos se vuelve súper importante. Están empezando a aprender a leer y escribir, con lo cual los hace muchísimo más autónomos y autónomas. Y también se les viene encima este mundo, la curiosidad toda junta. Imagínense esas cabezas llenas de cuestionamientos, ¿no? Porque así es como vamos descubriendo el mundo, como lo hicimos todos y todas nosotros. Entonces, miren la vuelta que les digo, les estoy dando para llegar a la respuesta. No, pero no, una forma podría ser, bueno, ¿viste? Cuando una pareja, cuando un varón y una mujer, ustedes elijan la forma que quieran, se quieren mucho, 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 bueno, desean tener un bebé. Y bueno, ¿y sabés cómo es esto? Fíjense que estamos bien en los peques, ¿eh? 6 años, 7 años. Se dan muchos besos, muchos abrazos, se gustan. Lo más importante es que si están en ese momento juntas esas personas dándose besos es porque las dos personas quieren, ¿eh? Ahí adelantamos consentimiento, ¿no? Entonces, y les gusta mucho esto. Les gusta darse besos en diferentes partes del cuerpo. Pero ¿sabés qué? Van a empezar a acercarse cada vez más. Estos besos y estos abrazos hacen que los cuerpos, que acá otro dato, van a estar desnudos. A muchas personas les gusta estar desnudas. ¿Por qué hablamos de desnudos? Porque para que ellos no piensen, ellas, que después se dan besos con amigos, con amigas, con primos, y por esto, viste, ya voy a tener un bebé, porque fíjense que ellos son muy concretos. Entonces, bueno, como poder trasladar esto de esta diferencia, y vamos a decir, eso se llama tener relaciones sexuales o hacer el amor, como cada familia se sienta más cómoda. Esos cuerpos se acercan, empiezan a hacer movimientos y entre el varón y la mujer se produce una unión que vamos a tener que esperar 9 meses para verle la carita a ese bebé que llegó a la panza de la mamá de Juana. Ahora, muchas familias en este recorrido que hacemos con Juli también nos dicen, ¿no? Como, bueno, pero me quedo medio corta y por eso dijimos, atenti con el nivel de curiosidad, ¿no? Del peque. Bueno, nosotras, nuestra opinión formada es que cuando tienen esta edad nos parece suficiente, ahí sí graduamos en esta en especial. ¿Por qué? Porque probablemente igual lo vamos a ir tanteando esto, les quiero decir, acuérdense de lo que hablamos antes, de los saberes previos siempre, por favor, de repensar la pregunta, porque quizás empezar a hablarles de espermatozoide, óvulo, es como mucho, ¿no? Digamos, es como mucho de repente. Juli. Sí, también tener en cuenta que esto que dice Ceci, de que si vamos a hablar si nos vamos a decidir a hablar de óvulo y de espermatozoide, para nosotras es importante que también se hable de cómo llega el espermatozoide al óvulo. Entonces, esa es la parte que queremos graduar, ¿no? Porque muchas veces hay familias que nos dicen, no, sí, yo le expliqué que el óvulo y el espermatozoide, una cosa tan abstracta, digamos, para ese niño o niña que está escuchando y que no tiene idea, y bueno, por ahí no pregunta en el momento, pero como en el aire se juntan el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Como una cosa, falta como la información esa que, bueno, no queremos dar todavía, pero queda en algo de clase de biología abstracta y no termina quedando como claro, digamos. Sí, y aparte pensaba también en esto, en esta capacidad que tenemos de creatividad en ese momento para zafar,
de inventar historias, ¿no? Como nos enseñaron a nosotros, cigüeña, qué sé yo, cigüeña, por Dios, qué miedo, ¿no? Una cigüeña, me imagino, con un pico así dejando un niño, o sea, bueno, cosas como mío, nefastas, pero bueno, era lo que pudieron y lo que pensaron que era mejor para ese momento, ¿no? Como le doy esta respuesta, medio falsa, pero bueno, como este adultocentrismo que tenemos, ¿no? Pensando que no van a entender. Hoy cambiamos, ¿no? Por eso estamos hablando de esto. Ahora, ¿qué pasa si el nivel de curiosidad aumenta un poquito más? Entonces, tenemos ahí a un niño o niña de 9, 10 años. Sí, sí, está bien. Qué lindo lo que me decís. Pero ¿cómo llega? O sea, ¿cómo llega realmente a la panza? ¿Qué está queriendo preguntar ahí? Igual lo vamos a repreguntar siempre. ¿Quiere que le digamos? ¿Cómo es el acto? El acto en sí de la penetración, claramente. Porque sepamos, como dijimos anteriormente, de paso les tiramos algo cuando hablamos de relaciones sexuales, no hablamos solo de penetración, ¿correcto? Porque hablamos de besos, de caricias, de abrazos, de besos, ¿no? Porque uno tiende a pensar, si hablamos de relación sexual, que solo eso, hay un montón de maneras de besarse, de abrazarse, de caricias. Entonces, vos retomas la pregunta muy bien. Entonces, ahí vamos. El pene, y fíjense, ¿no? Trajimos esta, es muy importante, pene, vagina, esta es la vulva, ¿no? Toda la vulva, pero ahora le vamos a hablar puntualmente de la vagina. De paso mostramos nuestro librito. Está bueno siempre apoyarse de algo visual, o estos juguetes, o libros, o nada, a ver, o le hacemos un dibujo mientras estamos, eso está muy bueno también, o vamos dibujando mientras hablamos, o buscamos algo en Google, en señor Google alguna fotito, algo que nos dé un poquito de pie para ayudarnos. Entonces, el pene, porque ya supuestamente les Perdón, recontra hablamos de las partes íntimas. Sí. una foto, digamos, vos te referías a un dibujo de la vulva, no una foto real, sí. Perdón la Sí. aclaración. No, 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 gracias. No, no, por no, las estamos dudas, hablando digamos, de siempre la infancias. premisa es no exponer a las infancias a genitalidad adulta, ni siquiera una foto, pero por ahí hay una persona que por desconocimiento dice, ay no, qué clara esta foto y Obvio, la muestro, digamos. obvio, no, no, de hecho sí, de hecho se encuentran fotos que son para infancias, digamos, ¿no? Que solo es como el dibujito con partes remarcadas, que están muy buenas. Sí, claro, gracias, Juli. Entonces, el pene va a entrar en la vagina, pero algo tiene, ¿te acuerdas que te hablamos de estos movimientos que hacían los cuerpos desnudos? Y ya le hicimos, ¿no? El entre de los besos, los abrazos y todo eso que de verdad existe, que se juntan estos dos cuerpos, si las dos personas están de acuerdo. Esto es lo mismo que vamos a explicar cuando preguntan qué es sexo también, ¿no? Porque ellos lo preguntan, quieren saber qué es penetración. O sea, el sexo, eso sí, es qué penetración. Entonces, fíjense, ahora va a entrar este pene en la vagina, nombres correctos, nombres correctos. Para eso ya le hablamos de las partes íntimas y de los genitales. Ya se los enseñamos de mucho más peques. Va a entrar, pero para que este bebé se forme, algo tiene que pasar. Bueno, ¿sabés que todos los varones a una cierta edad les va a salir un líquido blanco que se llama semen? Que a vos también cuando crezcas te va a salir, depende, dijimos acá 9 10 años, que sabes qué, es como pegajoso, nosotros lo pensamos como nosotras, como un slime, cada uno piense su ejemplo que quiere, pero digo, está de moda el slime, todos saben, es pegajoso, que contiene espermatozoides, qué palabra tan larga, tan, súper larga, larga como el recorrido que tiene que hacer. Ese espermatozoide hacen una carrera para encontrarse con los óvulos de la mujer. ¿Sabes cómo es un óvulo? Como una pelotita de ping-pong. Bueno, imagínatela algo así. Entonces hacen la carrera, se encuentra este espermatozoide con un óvulo, se unen en el cuerpo de la mujer y ahí se va a formar un bebé que hay que esperar 9 meses para verle la cara a ese bebé. Ahora, atente acá, ¿no? Porque depende de la curiosidad del niño o niña. También está bueno reforzar que no todas las veces que se tiene sexo, como ellos lo van a preguntar,